Bueno, listo. Buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados con nosotros en este espacio. Les quiero dar la bienvenida. Soy Silvia Salinas, jefe de mercadeo de negocio industrial en Argos. Los voy a acompañar durante esta jornada que vamos pues a concluir el programa de tecnología de punta en concreto que hemos llevado a cabo desde abril. Ya este es el módulo número 5, pues muchos de los que están aquí hoy nos han acompañado desde ese momento, así que les agradecemos a todos por su participación en esta transferencia de conocimiento. También quiero, en nombre de Argos, darle el agradecimiento al Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y también a la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción por el apoyo que nos brindan cada vez que hacemos estas convocatorias. Para que ustedes puedan participar, puedan darse cuenta de la temática de los programas que preparamos para ustedes y en conjunto, pues fortalecer el conocimiento de todos sus agremiados sobre el rubro de la construcción. Aquí, pues nosotros desde Argos reafirmamos nuestro compromiso con aportar con estas transferencias de conocimiento para que sean de utilidad para su crecimiento profesional y pues al final lo puedan llevar a cabo en una ejecución y por ende pues al desarrollo de nuestro país. Así que nuevamente les damos la bienvenida y esperamos nos acompañen durante este tiempo que tenemos programado de 2 horas. Y a continuación quiero mostrarles la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Como mencioné, pues estamos llevando a cabo el módulo 5, el tema es concretos durables y más adelante vamos a hablar de nuestro conferencista y también les pedimos que se queden conectados durante toda la jornada para que al final podamos llevar a cabo el sorteo que tanto hemos mencionado durante todos los programas que hemos ejecutado y también recordemos que cuando se haga entrega del diploma, pues este se les hará llegar vía correo electrónico. Les quiero compartir la agenda como les mencionaba. Siempre vamos a tener nuestro momento de seguridad industrial y salud ocupacional. Como saben, pues es un punto que nos gusta reforzar desde Argos para poder transmitirle tanto conocimiento como buenas prácticas en este punto. Vamos a tener también las palabras de bienvenida y sobre el cierre del programa de estas conferencias técnicas por parte de nuestro gerente de negocio industrial en Argos, el ingeniero Jorge Guzmán. Luego vamos a tener a nuestro conferencista Miguel Morazán con la conferencia técnica. Siempre estaríamos teniendo el espacio para preguntas y respuestas, cerrando así la parte técnica de este evento virtual. Llevaremos a cabo como último punto pues el sorteo de los premios y ahí ya pues nos despediríamos de este programa que estamos concluyendo el día de hoy. Les quiero recordar que siempre pueden participar activamente, ya sea levantando la mano para darles la palabra o también escribiendo sus comentarios y sus preguntas en el chat que como saben pues las leemos al final o si hay algún espacio intermedio en el que se le puede hacer saber a nuestro conferencista la abordamos también, así que los motivamos a que puedan pues hacernos llegar esos comentarios y preguntas que tengan sobre el tema. Y como mencioné anteriormente, pues registrar su asistencia en el link que siempre voy a dejar en el chat para que de esta forma podamos confirmar su participación en este módulo y así poder revisar su participación en cada uno de los módulos y hacerles llegar el diploma de participación de todo el programa. Así que continúo con el momento de seguridad industrial y salud ocupacional. Ahorita, pues, encontramos bastante oportuno mencionarles estas medidas que tienen que tomar para prevenir la viruela del mono. Como saben, pues es una noticia que hemos estado escuchando últimamente y queremos compartir esta información con ustedes. Primero, comentando sobre
qué es la viruela del mono, y esta viruela símica es una enfermedad zoonótica viral que por el momento se encuentra en un grado de emergencia de salud pública. Como sabemos, pues lo hemos escuchado bastante que está en otros países, sin embargo ya tenemos casos en nuestro país y es importante que tomemos estas medidas de prevención. Comentarles cómo se transmite con el contacto de lesiones en la piel de personas infectadas, sangre u otros fluidos corporales durante la relación sexual, contacto estrecho con secreciones de las vías respiratorias como tos y estornudos, contacto físico con sábanas, toallas, artículos electrónicos o de uso personal que estén contaminados. Quiere decir que hayan sido tocados por una persona infectada. ¿Cuáles son los síntomas? Se puede sentir un dolor de cabeza intenso, los brotes en la piel, en la cara, en las palmas de las manos, en la palma de los pies. También se puede encontrar en la boca, ojos, área genital o perineal. También podemos tener inflamación de los ganglios linfáticos de mentón, cuello o ingle. Podemos tener fiebre, dolores musculares y de espalda, y también lesiones planas llenas de líquido transparente o amarillento que luego forman costras que se secan y se caen. Es importante que tomemos en cuenta que cualquier síntoma de este tipo que tengamos, podamos acudir a un centro médico. ¿Qué medidas de prevención les podemos mencionar? Evitar el contacto estrecho con otras personas infectadas. Esto constituye el factor de riesgo de la infección sea más importante. También hay que mantener un estricto aislamiento preventivo. Hay que separar los elementos de aseo personal que tengamos y también los dispositivos electrónicos para evitar que esto se propague. Informar al personal de salud de su centro de atención de todos sus contactos estrechos, porque recordemos también, como nosotros siempre mencionamos en nuestro principio CISO, que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Así que los invitamos a que tomemos nota de estos puntos, que tengamos pues la atención puesta en cualquier síntoma que podamos sentir y sea de alerta. Ahora quiero pasar a darles Jorge Guzmán, a nuestro gerente de negocio industrial. Así que adelante, Jorge, para que pueda pues compartir con nosotros en este espacio. Okay. Muchas gracias, licenciada Silvia. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Pues primero que nada agradecerles a las más de 60 personas que estamos conectadas en esta capacitación virtual por haber participado durante todo este proceso. Y hoy justamente traía como una idea, una reflexión que leía del autor colombiano Luis Miguel Trujillo. Él es el autor del libro Haz que suceda. Y él en su libro justamente hacía una reflexión porque separaba a lo que es las personas en dos tipos de personas. Y él decía que había en una población personas ordinarias y personas extraordinarias. Y eso pues fue bien interesante porque luego la clasifica y define los porcentajes. Y aparece que el 98% de la población son personas ordinarias y tan solo el 2% son las personas extraordinarias. Y eso es el reconocimiento que hoy me gustaría hacer acá justamente, reconocer y felicitar a todos los participantes de este programa que hemos pues en conjunto con el Colegio de Ingenieros y con la Chico, que hemos llamado justamente tecnología de punta en concreto. ¿Por qué? Porque creemos que el rubro de la construcción debe de estar a la vanguardia, debe estar de cara a estas tecnologías y pues acá desde Argos, desde nuestro rol, desde nuestro equipo especializado técnico que tenemos, pues estamos poniendo nuestro grano de arena. También me gustaría motivar a aquellos que por situaciones laborales, por situaciones personales, no nos pudieron acompañar en todas estas charlas, pues decirles que estamos a las órdenes y que pues en Argos tenemos un compromiso con lo que es el rubro, tenemos la capacidad de poderles apoyar y que estamos a sus órdenes
Y nuevamente felicito a todos estos que nos pudieron acompañar por todo este tiempo. Muchas gracias, Silvia. Esas serían mis palabras de bienvenida, de cierre del programa y motivarnos a que sigamos adelante. Buenas noches. Gracias, Jorge, por estas palabras y pues continuamos con este programa que tenemos para hoy. Pasamos a la presentación de Miguel Morazán, nuestro asesor técnico y jefe de laboratorio de concreto. Refrescar pues su perfil, ya muchos lo conocen, es ingeniero civil y también cuenta con un diplomado en gerencia de proyectos y certificación ACI en ensayos de concreto y agregados. Como saben, pues tiene experiencia profesional en diseño estructural y de edificaciones y en diseño y supervisión de obras viales. Ha participado en el desarrollo y crecimiento del segmento industrial, ha coordinado equipos multidisciplinarios entre departamentos productivos y comerciales, desarrollo de nuevos productos y formaciones técnicas en cemento y concreto a nivel local y regional. Así que los dejo con Miguel, que tiene vasta experiencia en el tema y pues los invitamos a que pongan atención en esta jornada que seguramente será de mucho provecho con el tema de concretos durables. Así que adelante, Miguel. Listo, Miguel. Buenas noches. Disculpen que justo al momento de la presentación perdí la conexión, pero aquí estoy. Listo. Buenas noches a todos y ya Jorge les dio la bienvenida a esta última jornada. Esperemos que vaya sin sobresaltos, que no vuelva a tener yo problemas de conexión para concluir pues de manera fluida. Bienvenidos, vamos a hacer un cierre más o menos conducido hasta este punto, con lo que hemos tratado desde los temas más básicos, en el sentido de que son los fundamentos para llegar a un punto de madurez en la terminología y en las intenciones de llevar a los concretos y la tecnología del concreto digamos, a niveles más altos de prestaciones. Y vamos a hablar entonces de la durabilidad en el concreto. Tema que no ha estado ajeno a las pláticas que hemos tenido antes. Hemos estado tocando en el tema de diseño, algo de durabilidad, y seguiremos, concluiremos hoy con el tema de concretos durables. Permítanme, ahora sí les comparto pantalla. Y listo. Me confirma Silvia si está la pantalla a la vista. Sería la portada. Sí, Miguel, perfecto. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, hablando de la durabilidad del concreto y los concretos durables, entonces esta es la agenda propuesta del día. La durabilidad del concreto como concepto amarrado a lo que hemos venido viendo. La vida útil del concreto, que es fundamental para el entendimiento del por qué hablar de durabilidad. Hay momentos donde en nuestra carrera de ingeniería hablamos de la vida útil, vida de diseño, conceptos afines a nuestras funciones. Luego el medio en el que van a estar estos concretos, los factores que inciden para llevar a un daño, patología del concreto como una rama específica incluso de estudio. Hay profesionales y laboratorios que se dedican a esto, se especializan en temas de patologías y con unos fines de llevar a soluciones, por ejemplo. Las especificaciones para concebir los concretos durables desde el principio. Hemos hablado de este tema mencionado y le hemos pasado algunos tips de diseño, criterios de diseño, algunos valores que vamos a refrescar un poquitito hoy, y la prevención y mitigación, que sería como la manera más adecuada de abordar el tema de la durabilidad, utilizando los insumos que nos dan el estudio, las patologías, las especificaciones ya planteadas y los adecuados requerimientos de concreto, porque ahí va a ser importante si lo concebimos o lo requerimos para la vida útil que necesitamos,
entonces es más probable que un proveedor de concreto nos proporcione la solución adecuada para la durabilidad. Entonces, hablar de durabilidad en el concreto está definido por el ACI y es esta acción del concreto con cemento hidráulico, la habilidad, perdón, no la acción, la habilidad para resistir aquellos efectos del intemperismo, los ataques químicos, las abrasiones y algún otro proceso de deterioro que puede venir por diferentes vías, los mecanismos que vamos a hablar más adelante. Un concreto durable debe tener su forma, su calidad y las características de servicio en ese ambiente al que debe estar expuesto o al que debe resistir. Entonces amarra en los conceptos de las propiedades internas para un medio en el que va a estar expuesto. Si no conectamos estos dos puntos, entonces puede ser que nuestro concreto esté enajenado del propósito al cual va a estar diseñado. Podemos tener, voy a hablar en términos sencillos, un concreto de 4000 PSI. El mismo concreto sometido a dos ambientes diferentes, vamos a hablar que tienen calidades deficientes en aquellos ambientes donde ese concreto concebido va a durar menos, porque no fue considerado que iba a tener un ataque especial a penetración de agua, de iones de cloruro que dañaron su refuerzo, por ejemplo, y podríamos hablar que es el mismo concreto concebido, con los mismos materiales, con la misma planta, pero son dos condiciones de exposición diferentes. Entonces habla de esa habilidad para resistirlo. ¿Cómo llevamos a la durabilidad? Desde el diseño, es por el cálculo que llevamos, los materiales que se seleccionan, los procedimientos constructivos y los de protección y curado, que ya cuando el concreto está elaborado y colocado también podemos tener la protección concebida, el curado adecuado, o lo podemos estar dejando como el último punto sin considerar, y ese puede ser el eslabón más débil de la cadena del propósito de llevar a concretos durables. Entonces, el concreto estará afectado, lo que les decía, sus propiedades intrínsecas para el medio en el que van a estar. Entonces, hablábamos de durabilidad y su proceso. Lo llevamos a la parte del diseño cuando estamos calculando. Calculamos su forma, su refuerzo. También calculamos las condiciones de servicio, las cargas a las que va a estar sometido. Es parte importante de un buen diseño. Someter un concreto a esfuerzos no previstos es parte de su deterioro acelerado, y por lo tanto podríamos hablar que son condiciones que comprometen su durabilidad. Entonces la capacidad de resistir las cargas de diseño, entonces tiene que haber una conexión. En algunos casos, con efectos no visibles a corto plazo, sino que en la fatiga del elemento, con fisuraciones que son quizás síntoma y no el problema en sí. También estamos por abordar el tema de durabilidad desde la selección de los materiales, como les decía. Entonces, un concreto adecuado, un refuerzo adecuado para que cada uno haga su aporte. Si el refuerzo no está también considerado en su justa dimensión, los esfuerzos tensionales, digamos, pueden estar siendo aplicados sobre la matriz del concreto y dañarse de manera prematura. Protección o un sitio va a ser revestido por algún impermeabilizante, impermeabilizante integral, impermeabilizante superficial, alguna pintura que repele algún elemento nocivo. Todo esto es desde la selección de materiales y la adecuada aplicación. Y luego vamos a la parte constructiva, donde la mano de obra tiene mucho que decir para que el diseño y los materiales cumplan su propósito y con el adecuado control de calidad. Estamos entonces hablando de acciones que inciden en el comportamiento estructural,
el comportamiento ante los mecanismos a los que va a estar sometido, los acabados también, que digamos, si llega a ser un concreto más poroso en su superficie de lo que estaba considerado, puede deberse a todos los factores anteriores, a un cálculo no adecuado, a unos materiales de menor densidad, de menor peso, y también algunos efectos de acabado, falta de vibrado y cosas así. Todas estas son mecanismos que son necesarios para asegurar la durabilidad del concepto. Porque luego viene y se enfrenta al medio, que es lo que aparece en la inferior de la diapositiva. Se va a mecánica, temas que son los que debe resistir. Entonces es un comportamiento del concreto ante los factores de deterioro. Si hablamos del opuesto, de la durabilidad, estaríamos hablando de la vulnerabilidad. Es el antónimo en este caso. Un concreto que no sea durable, estaríamos hablando que es un concreto más vulnerable. Entonces es como el punto, el otro extremo de la medición o de esa habilidad de resistir el efecto. Si hablamos de sus resistencias, sus impermeabilidades, estamos hablando de habilidades que tiene el concreto. Si hablamos entonces de la vulnerabilidad, sería la porosidad, lo contrario a la impermeabilidad. La baja resistencia, contrario a la alta resistencia. La falta de habilidades de resistir, entonces es ir perdiendo sus habilidades de durabilidad. Entonces se comportaría de una manera, digamos, si lo midiéramos como en escalas, el 100 sería el 100%, sería la durabilidad completa, y el 0 sería el grado de vulnerabilidad. Entre más bajo es, digamos, el nivel de soportar alguno de los efectos, entonces estaríamos atribuyéndole ese valor de vulnerabilidad ante un medio específico. ¿Cómo miramos entonces las durabilidades del concreto? Y lo podemos ver desde los conceptos que definen cómo un concreto está previsto que dure, porque no necesariamente es un concreto. Uno dice, yo quiero mi casa para toda la vida, el edificio está previsto para que nunca falle, nunca caiga, es para, digamos, podríamos decir, el ideal del infinito, que exista por siempre. Pero el mecanismo de deterioro está también presente en ese mismo periodo de tiempo. Entonces tenemos que hablar de rangos temporales de servicio, y teníamos entonces los conceptos para entender la durabilidad desde el servicio que brinda la estructura. Entonces tenemos como primer concepto la vida útil del proyecto. Es el periodo de tiempo que inicia desde que empieza en servicio la estructura de concreto, o la estructura en sí misma, hasta que empieza un mecanismo de daño o un agente agresor a provocar su deterioro. Entonces es un rango de tiempo entre el 0, donde empieza a servir, a dar sus prestaciones, a someterse a su carga, digamos, a su funcionamiento, hasta donde empieza un deterioro de la estructura. La vida útil de servicio es similar, aunque es diferente en el sentido de que empieza en el mismo momento en el que empieza un servicio de la estructura, pero a diferencia es cuando completa un nivel aceptable de deterioro. Y les ponía un ejemplo donde la vida útil de servicio puede considerar un grado de deflexión o un grado de fisuración que es aceptable para brindar un nivel de servicio de comodidad o de no tener en riesgo al usuario, que es finalmente el momento en el que tiene que ya brindarse un
grado de reparación o restauración. Entonces, la vida útil de servicio sí considera un grado aceptable de deterioro para el funcionamiento. La vida útil de proyecto es hasta que ya empezó el deterioro. Entonces, la vida útil de servicio puede prolongarse un lapso de tiempo mayor. La vida útil última o total es también empezando en el punto cero de inicio de la vida de la estructura, pero hasta que ya hay un colapso total. Ya no brinda un servicio aceptable, ya hay un riesgo, ya la estructura ha perdido su capacidad de brindar función. Entonces es cuando ya ha colapsado y ya totalmente la estructura no brinda servicio. La vida útil residual es cuánto le resta para alcanzar, hasta alcanzar, digamos, sus funciones, hasta que ya no pueda brindar funciones. Entonces se hace una inspección, es un corte en el tiempo, en el servicio de la estructura, y la vida útil residual es lo que le resta para que desde ese momento intermedio hasta el final de las funciones de servicio, hasta que da, digamos, la vida útil última. Entonces, si lo vemos de manera gráfica, para entenderlo un poquito más, miramos la vida útil del proyecto sería, tenemos una escala aquí, la escala horizontal, el de las X es el paso del tiempo, y la escala vertical, el de las Y, es el comportamiento de la estructura, el servicio que brinda. Digamos, podríamos medirlo en alguna escala, en algún grado. Podemos utilizar algún parámetro objetivo de servicio, medido desde 0 deflexión, 0 agrietamiento, o funciones o temas funcionales para la estructura a la que está sirviendo, rugosidad en pavimentos, y luego vamos en un descenso de esa propiedad medida, que puede ser en alguna escala, en alguna unidad o porcentualmente, digamos. Entonces, esta escala de comportamiento de la estructura puede ser variable en términos numéricos o en términos objetivos. Y la escala del tiempo, pues en la unidad de tiempo que le queramos. Si consideramos solo para el entendimiento, el comportamiento de la estructura, donde le damos el valor del 100%, el punto más alto a la izquierda de la línea, llámense en cualquiera de las variables que están ahí, es cuando empieza un deterioro hacia el cero de la capacidad de prestaciones. Y la vida útil del proyecto es cuando ya empieza, donde no tiene ningún grado de deterioro, que es el punto más alto, y el primer punto de inflexión es cuando inicia algún fenómeno de deterioro. Y esa fue la vida útil del proyecto bajo el parámetro que se estableció, que es el que nos indica cuando hay o no hay algún grado de deterioro. Cuando empiezan los síntomas de deterioro, que pueden ser agrietamientos, fisuras, manchas, o algún tema nada más superficial, pero no estructural. Digamos que los primeros deterioros podrían ser superficiales, y es donde se marca el primer punto de inflexión con un deterioro. A partir de ahí, cuando empieza un deterioro, ya finalizó esa vida útil de proyecto. Este primer concepto que les decía. La vida útil de servicio es cuando deja de tener las capacidades para las que estaba prevista. Por eso aquí hay diferentes vida útil de servicio para diferentes aspectos en esta gráfica. Ya no tiene vida útil de servicio a partir en algunos de estos puntos, porque ya el grado de fisuración, digamos, superó el aceptable, o el grado de rugosidad o acabado ya no es aceptable, incluso puede ser no aceptable desde temas visuales. Entonces, el servicio que brinda un repello, por ejemplo, no es un tema estructural, es un tema de acabado, pero la degradación es tal que ya no brinda el servicio adecuado del acabado. Entonces, ahí perdió su vida útil de servicio.
La vida útil total acaba cuando ya no brinda el mínimo servicio. Entonces ya tiene un grado de falla total y un colapso completo de las funciones. Y eso es lo que entendemos. ¿Cuál es la vida útil residual? Es aquella que queda en el momento en el que hacemos cualquiera de estos cortes. Podremos hacer un alto en la medición de los parámetros y la vida útil residual es lo que le queda desde ahí hasta el final del colapso en la propiedad que estamos diciendo que puede ser funcional. Podemos utilizar uno o varios parámetros para la medición de vida útil. Entonces, volviendo a las generalidades, pues, este tema de la vida de servicio y vida útil es ante la situación a la que estamos haciendo frente. ¿Y cuáles son los temas ambientales a los que nos podríamos referir? A temas de climas locales o macroclimas, y también las durabilidades de los componentes del elemento. La durabilidad de la estructura puede verse comprometida porque el concreto pierde durabilidad o porque el mismo concreto puede estar durando, pero puede ser no suficiente para proteger la durabilidad de los otros elementos de la misma estructura. Sea el refuerzo, los cables de un postensado, por ejemplo. El concreto puede estar en perfecto estado, pero podría comprometerse la durabilidad de otro elemento de la estructura. Entonces, si hablamos de temas de clima, lo que es nuestro país, se puede clasificar algunos ambientes que van desde la ligera exposición a ambientes muy severos. Entonces tenemos ambientes que son de grado de exposición ligero o débil, y generalmente son los interiores de viviendas o sitios comerciales, y en lugares del exterior donde hay una humedad relativa inferior al 60%. Se habla de ambientes exteriores rurales porque si hablamos de ambientes urbanos ya entran en juego algunos químicos y gases agresivos. Entonces, para que se considere un ambiente ligero o débil de exposición, entonces ya para los exteriores son en sitios rurales con esos grados de humedad. Si la humedad empieza a ser superior al 60%, humedad relativa, entonces ya son ambientes de exposición moderada, que van a sitios de humedad cambiante superiores al 60%, inferiores al 98%. Ese sería como el rango para un clima moderado. Puede ser en sitios rurales, pero con este grado de humedad. Los ambientes ya severos son los ambientes marinos en sí. La humedad relativa se puede disparar o puede tener mismo rango de humedad relativa de la exposición moderada, pero con unos climas de exposición a agentes que pueden dañar. O pueden ser climas industriales o los ambientes urbanos con alta concentración de agentes agresivos como gases, dióxido de carbono y otros, y más si lo hablamos de ambientes muy severos, donde puede haber salpicaduras directamente, ya estar expuestos al agua marina o expuestos al aire, pero con elementos que saturan el aire de sales, de químicos, con ambientes directamente industriales, o sea, aquel microclima que se pueda generar en una planta industrial con algún gas que sea agresivo para la exposición. Y es el contacto directo sumergido al agua de mar, entra en la categoría de más severo, del muy severo. Y esto es a lo que nos enfrentamos. Cuando miramos en los ambientes agresivos, el concreto deja de comportarse o deja de mantener su integridad. La integridad del concreto se ve comprometida, se manifiesta de diferentes formas,
y este puede ser la apariencia típica de un concreto en ambientes muy severos. Si nos vamos a la costa no es muy extraño. Hay aquí imágenes que son directamente sumergidas en el agua, pero hay otras donde también se representa un deterioro de la estructura, el concreto ya recubrimiento perdido, estructuras que ya no forman parte de la matriz y de la geometría del elemento, y por lo tanto ya no se comportará estructuralmente como se desea. Esto en las imágenes que vemos con temas estructurales. También en temas de recubrimientos y concretos con fines estéticos y no estructurales. Su vida útil también puede digamos, perderse en el proceso al estar expuesto a estos ambientes. ¿Cuáles son los factores que afectan el proceso de deterioro? Y me refiero a factores que pueden ser acelerantes del efecto de deterioro. Y uno de los principales es el efecto de la humedad. Para que haya deterioro en el concreto, el agua es uno de los vehículos más importantes para dañar por sí mismo a afectar de manera más acelerada. Entonces la humedad atmosférica o la humedad al 100%, tenemos los concretos sumergidos, estarían más expuestos que un concreto con ambiente de humedad relativa más baja. Entonces aquí vemos cómo diferentes grados de humedad relativa van incrementando en el cuadro que aparece abajo algunos valores, algunos rangos o niveles de deterioro para algunos procesos que comprometen la durabilidad. Por ejemplo, a más alta humedad relativa, hasta llegar al grado de saturación, entonces, por ejemplo, el congelamiento va incrementando de manera directa el proceso de deterioro. Entonces, su durabilidad se va reduciendo. Es más vulnerable, digamos, un concreto, pero no es más vulnerable por sí mismo, sino que estaría sometido a mayor ambiente para llegar a su vulnerabilidad. Pues si incrementamos las capacidades de durabilidad del concreto, entonces haremos frente a esto y reducimos su vulnerabilidad al entorno. La carbonatación es para ciertos grados de humedad relativa intermedia, es donde mayor concentración puede haber. Ya cuando llega a la saturación, la carbonatación se reduce. Entonces los rangos de deterioro o de efecto al deterioro por carbonatación requieren de ambientes de humedad baja a media. Ahora, los ataques químicos sí se favorecen por los ambientes húmedos. Como les decía, puede ser el agua del vehículo que traslada el químico que deteriora, o la dilución de un elemento químico lo hace tal vez más fácil de difusión a través de la porosidad que pueda tener el concreto. La corrosión de la armadura, ya sea por carbonatado o por cloruros. En el caso de cloruros, al igual que la humedad de deterioro por cloruros. En el rango de saturación, digamos, se reduce el tema de cloruros. Puede ser por un tema de nivelación de presiones, en realidad. No es tanto porque no haya presencia de cloruros. Pero es, a medida incrementa la humedad relativa, mayor riesgo de daño por cloruros. Y el del carbonatado, a la armadura, en el mismo grado, como les decía, en grados intermedios de humedad, es donde estaría en mayor nivel de concentración que pueda dañar al concreto mismo o a las armaduras. El efecto de la temperatura es uno de los más importantes también. La temperatura puede ser el síntoma de una aceleración de un fenómeno o
puede ser el causante del fenómeno mismo. Por ejemplo, si tenemos un concreto con mayor temperatura interior, o sea, que genera más calor, puede ser el síntoma del calor de hidratación mismo y por lo tanto todas sus reacciones se están acelerando. Hablemos de tiempos de fraguado, hablemos de la ventana de trabajabilidad reducida. Entonces, a medida la temperatura se incrementa al interior del concreto, estaríamos hablando que todos los efectos se aceleran. Lo mismo pasa con los efectos nocivos, reacciones internas como el alcalicílice, que se beneficiarían de la aceleración del fenómeno en el paso del tiempo. La temperatura acelera todos los procesos. Y esta incidencia es notoria para casi todas las reacciones químicas. En el caso de la temperatura ambiente, entonces también puede estar acelerando el efecto de todos los fenómenos, porque el entorno al que está sometido este concreto, entonces hace que el concreto mismo quede más expuesto a reacciones que a su alrededor están siendo más aceleradas o más agresivas. Entonces, un aumento, por ejemplo, como dice aquí, como parámetro de referencia, 10 grados Celsius de adicionales tiene la capacidad de duplicar la velocidad de una reacción química. No todas las reacciones son iguales, pero puede ser como un parámetro de referencia. Y por lo tanto, esas reacciones pueden ser el doble de rápidas en el entorno o al interior del concreto. Por eso también las temperaturas del concreto deben controlarse. Muchas veces pensamos que la temperatura del concreto es el acelerante de los procesos de fisuración, microfisuración y tal vez de fraguado. Pero también es la aceleración de todos los fenómenos internos en el concreto. Aquellos naturales como el fraguado, pero también aquellos que pueden ser asociados a deterioro químico. Pérdida de humedad, aceleración de la porosidad, digamos, mayor aparición de porosidad en el medio, pierde más rápido el agua, quedan los vacíos y por lo tanto queda un concreto más vulnerable. Todo esto asociado a la temperatura y pueden ir en combinación con el tema del agua. Los ambientes cálidos combinados con los ambientes húmedos se consideran los más agresivos para un concreto. El efecto de la presión también es importante. Puede ser presión atmosférica, presión por el sometimiento a los esfuerzos de presión por líquidos, y estos ambientes pueden ser también vehículo de erosión. La presión del agua, tal vez no el agua misma, sino las partículas que arrastra o algún líquido que genera una presión y combina esta presión con el arrastre, que provoca también, acelera el humedecimiento. Es más fácil que el entorno a altas presiones afecte los concretos porosos. Serían más vulnerables todavía cuando hay un efecto de presión en su entorno. Y también puede haber un tema de cavitación, que se generan unos vacíos en el paso de los líquidos que generan presiones inversas, o sea, no presiones hacia afuera, sino como de succión, y puede causar desprendimientos de concreto y acciones mecánicas, y los efectos del concepto que dijimos también. Aquí solo es un repaso de todo lo que se ha considerado para un elemento. Y este elemento que está ahí representado es cualquier elemento de concreto, donde hablamos que los temas de diseño, materiales y mano de obra le dan sus propiedades, pero también las puede llevar a deteriorar o comprometer sus propiedades. Y luego vienen las acciones del entorno a las que lo someten. Este concreto por eso debe estar
tratado con mucho mimo, digamos. Desde el concebir bien todas estas acciones del entorno a las que van a estar a las que va a estar sometido, y luego a los temas de diseño, concepción, construcción y acabado y protección. Las acciones mecánicas que pueden llevar a deterioro están las deformaciones, los temas de las sobrecargas, como yo les decía, las cargas superiores a las de diseño son mecanismos de deterioro. Las deformaciones debido a daños específicos. Por ejemplo, si hay un agrietamiento, entonces hay una deformación debido a ese agrietamiento, un desplazamiento o un movimiento no deseado, y por lo tanto la estructura tiene un comportamiento distinto al que tenía por diseño. El tema de los impactos, pues si una estructura es golpeada y se deforma, es una acción mecánica de deterioro. El tema de las vibraciones excesivas, vibraciones no consideradas, pueden causar deterioro. Y luego los que llamábamos por presión, erosión, y el tema que yo les decía de la cavitación. Las acciones químicas, enumerando unas cuantas: ácidos, están los aguas residuales, los lixiviados de los desechos, ya sea en un medio de agua o el derrame directo de lixiviados en las estructuras, en los pavimentos, por ejemplo. La carbonatación, que es el dióxido de carbono, monóxido de carbono en el entorno, puede ser un mecanismo de daño superficial y progresivo. Las sales y los sulfatos, también la reacción interna álcali-sílice, álcali agregado, son reacciones que ocurren dentro de la matriz misma del concreto, y la corrosión del acero de refuerzo, que es una acción química que induce también a deterioro físico porque hay presiones. Entonces se combinan la corrosión, o mejor dicho, el refuerzo sometido a un proceso de corrosión, induce al concreto a esfuerzos no previstos por presiones internas. Las acciones biológicas que podrían tender a un cambio sobre las superficies, podrían volverlas, el pH de las superficies es generalmente de neutro a moderadamente alcalino, pero a medida que va fraguando el concreto, la alcalinidad, digamos, tiende a la neutralidad. Si hay alguna superficie o algún material en base de cemento que su superficie no tiene, digamos, el ambiente neutro, entonces los cambios de pH pueden cambiar lo receptivo que pueda ser este medio. Por decirles algo, si tenemos un concreto al cual se le han aplicado ciertas sales para evitar congelamientos, o en el mismo, dentro de los aditivos, por ejemplo, algún cloruro. El cloruro no solamente puede deteriorar el concreto en sí, sino que lo vuelve receptivo a microorganismos que proliferen en las estructuras. Esos microorganismos pueden atraer humedad y concentrarla, y lo vuelven como una acción biológica dan origen las reacciones álcali agregado como mecanismo de deterioro, que se distingue de las anteriores porque es un efecto que ocurre desde el interior hacia el exterior de la matriz. Puede ser que llegue a no ser tan visible, y me refiero que va del interior al exterior, no porque va a ocurrir en el corazón de la estructura,
sino porque hay un grado de hidratación de un gel que se genera en la interfase entre los agregados y el concreto. Digamos, los álcalis del cemento, digamos, están interactuando con la sílice de los agregados o los carbonatos del agregado, y luego los hidróxidos que provienen del agua, digamos, liberan estos álcalis y los llevan a interactuar con la sílice o el carbonato en el interior de los agregados. Entonces esto ocurre al interior. El agua tiene que entrar a ese medio o de alguna forma alimentar esta reacción que ocurre entre agregados y la pasta. Al ocurrir esta reacción, entonces por eso digo que ocurre del interior hacia afuera. Y cuando ya se manifiesta es porque la reacción ya ha ocurrido y visiblemente el agrietamiento ha habido desplazamiento y se cuartea el concreto de manera visible, pero en cuestión que se ha alimentado desde el interior del mismo concreto. En charlas anteriores, pues les he hablado de cómo ocurre este mecanismo. Deben estar presentes los tres elementos para que el álcali sílice prolifere y crezca. Los álcalis cemento o de elementos reactivos, el grado de reactividad es variable de los agregados. Tiene que ser sílices, ciertas características amorfas y que no sean estructuras unidas, y Vamos a dar unos minutitos porque se perdió la conexión. Hola, Miguel. hola, ¿cuánto me perdí? Se me interrumpió de repente, pero me indican Sí, sí. si fueron segundos, me quedo tranquilo. Estaba en el álcali sílice. Sí, Ahí, se proyectó esa diapositiva. ok, me disculpan, pero aquí fue una interrupción de repente, de 3 segundos. Vuelvo a la proyección. Aquí estaba, ¿no? En el Sí. mecanismo del álcali sílice. Bueno, entonces les decía que la expansión por álcali sílice, si no hay agua que alimente el medio, entonces el gel expansivo no se reproduce. Entonces no hay riesgo, digamos, de expansiones nocivas por álcali sílice en un medio que no va a estar expuesto a humedad. Si hablamos de un deterioro por álcali sílice, puede ocurrir en algunos casos una generación de gel expansivo que se interrumpe y llega a un punto en el que no hay más gel y queda mitigado el problema o el fenómeno porque no existe más agua que la inicialmente utilizada para el curado y un periodo de tiempo considerable, años, para que se genere suficiente gel que genere las subpresiones y los agrietamientos. Este fenómeno no ocurre en cuestión de pocos días o pocos meses, son años para que haya presión suficiente y que el fenómeno se masifique en la matriz del concreto.
y se manifiesta así. Esto se parece al cuarteo superficial de ciertas estructuras de concreto. A diferencia, es que este agrietamiento viene desde adentro. Entonces, si vamos desgastando, digamos, la superficie, ese cuarteo va como hasta la profundidad del concreto. No es una manifestación superficial como cuando se nos agrieta por secado una superficie de concreto. Se parece mucho en apariencia, pero la profundidad de esto no es para nada parecida. Hablemos entonces un poquito del tema de las patologías. Las patologías es ya un estudio sistemático de los daños o las enfermedades que puede sufrir un concreto. Digamos, esto ya es un tema de peritaje o de estudio de causa y efecto, porque ya puede existir un fenómeno, una enfermedad dentro del concreto, y luego determinar cuáles son las causas, las posibles consecuencias cuando se detectan los primeros síntomas, y en el caso de esta misma ciencia, es buscar remedios para evitar mayores deterioros. Entonces, el concreto puede tener sus lesiones y sus alteraciones que afecten el comportamiento, y en algunos casos son daños previsibles y en otras tal vez no. Están sometidos a algo que no estaba previsto, pero pueden tomarse medidas de mitigación o de compensación. Entonces, lo que miramos son síntomas generalmente, así como le pasa a las personas, y los fenómenos a los que a los que se está sometiendo el concreto, lo que vamos a detectar generalmente son los síntomas, no la enfermedad como tal. Digamos, en una reacción álcali-sílice vemos el síntoma de ese agrietamiento, o darlo mediante algunos estudios. También la patología implica hacer estudios como patología clínica, o también la patología experimental, que es o estudiar la enfermedad que se está presentando o realizar experimentación que nos indique cómo se manifiesta este fenómeno, y luego llegar a aplicar entonces las correcciones. Pero las manifestaciones en un concreto en servicio generalmente son síntomas ya de una enfermedad. Entonces entra más la patología clínica cuando ya hay una estructura en servicio. Es importante tener conciencia que cuando estamos hablando de los concretos durables, deberíamos recurrir con suficiente tiempo a la experimentación y al sometimiento de las estructuras para el cumplimiento de las condiciones de servicio especiales. Y la invitación en esta charla es a hacer los ensayos con suficiente tiempo y no hacerlos ya cuando la estructura se requiere construir y poner en servicio. Porque si no se tiene previsto en la concepción original que va a haber condiciones de servicio especiales, entonces puede estar concebido de manera deficiente el concreto, y cuando se manifiesten los síntomas, las medidas correctivas van a ser más costosas que dedicarle un tiempo, digamos, a ensayos y experimentación original. Entonces, miremos cuál es la ruta del tema patológico. Si miramos ya las enfermedades y los defectos, entonces solo nos queda ver, digamos, cuál es el origen, cuáles son las causas. Si son causas congénitas que son atribuidas directamente al concreto mismo, estamos hablando de concreto, o al mortero, entonces desde sus características internas, intrínsecas, conceptuales, si hay enfermedades por diseño, digamos, o padece de una enfermedad por diseño. También podemos ver si hay enfermedades que son contraídas, porque se han, digamos, adquirido deterioros por el entorno o por la agresividad a la que están sometidos. Entonces pueden ser enfermedades
similares a los conceptos humanos, sería un tema más crónico, que va perdiendo y va padeciendo de una enfermedad. Y están las accidentales, digamos, un daño repentino, un golpe, un sometimiento a un esfuerzo repentino que deteriora su geometría, y eso ya son daños o enfermedades. Les decía que pueden ser con el paso del tiempo o de manera traumática. Si lo miramos volviendo a los símiles, una enfermedad contraída puede ser el efecto crónico de deterioro, y una enfermedad accidental pues sería una cuestión traumática de deterioro. Y luego, cuando hay enfermedades, empieza lo que les decía, son los síntomas lo que nosotros llegamos a detectar. Fisuras, cambios, la coloración no es la misma. Si hay síntomas y hay una enfermedad presente, una enfermedad que lleva a la detección de ciertos síntomas, entonces empieza la investigación. Cuando vamos a investigar la estructura, hacemos las primeros peritajes para ver, digamos, para delimitar a qué fenómeno se puede referir aquella patología, y enmarcar los siguientes pasos de investigación, porque no vamos a investigar de todo para todos los concretos. Si vemos un tipo de fisuras, hay que de manera preliminar detectar qué tipo de fisuras puede ser. Si vemos la geometría de las fisuras, la cantidad, la distribución, para luego en la investigación profunda ya tener encaminado el proceso de análisis de lo que pudo haber provocado esa enfermedad y esos síntomas. Entonces, por sus síntomas determinamos las investigaciones preliminares. O por el tipo de coloración de las manchas. Pueden ser fluorescencias del suelo, o de las sales, o de la misma matriz. Entonces, de nuevo, investigación preliminar para enmarcar las investigaciones a profundidad. Cuando ya tenemos suficientes elementos, vamos al diagnóstico. Entonces, con estas investigaciones se diagnostica cuáles fueron las causas, y luego ver los efectos que está teniendo, que llevan a esos síntomas, y finalizar con un pronóstico. ¿Qué tan vulnerable es para la durabilidad que se espera de esa estructura? Entonces, es un tema patológico, y hablamos de vulnerabilidades porque ya hay un padecimiento, hay una pérdida de servicio. Entonces, la patología es estudiar qué tan durable o cuánta vida residual puede tener. Al final lo que estamos buscando es el servicio de la estructura, no el estudio por sí mismo, sino que la estructura tenga todavía una vida residual, poder pronosticar cuánto es y hacer las enmiendas que sean necesarias. Cuando hacemos entonces el pronóstico, si este pronóstico nos indica una ruta o digamos un efecto, un pronóstico optimista, podemos hacer temas de corrección. Y la corrección son intervenciones, digamos, de preservación, que son más preventivas, de restauración cuando hay que corregir algo en mantenimiento, reparaciones, digamos, cuando hay que hacer una restauración más profunda, de la restauración a la reparación, digamos, hay un grado mayor de intervención, curando más la enfermedad, una rehabilitación cuando ya la vulnerabilidad es alta, pero todavía es recuperable el nivel de servicio. Y luego está el reforzamiento, digamos, darle mediante elementos adicionales unas capacidades adicionales también de servicio. En el tema de pronóstico, intervención y vida residual, si hacemos una intervención, podríamos elevar también las capacidades de prestación. Y si volviéramos al gráfico que vimos hace un rato, estaríamos desplazando la gráfica
en la escala hacia arriba, digamos, y prolongando la vida residual, porque estaríamos dándole un grado de deterioro, un rango de deterioro mayor. Entonces es importante que la tecnología y sino porque podríamos estar atribuyendo vida residual mayor con intervenciones de diferente grado, desde las menores hasta intervenciones más altas. Hago una pausa porque me salió una alerta de señal. ¿Me confirman si se escucha bien? Por ahora sí, Miguel. Se desconectó un ratito, pero volviste. Sí, sí. Sí, recibí una señal de inestabilidad de señal, entonces preferí hacer la pausa. Listo. Si el pronóstico no es muy optimista, estaremos hablando de temas pesimistas, entonces es donde hablamos de las demoliciones y las amputaciones, hablando como una demolición parcial o total. Entonces tenemos pronósticos optimistas donde las intervenciones son menores y los pronósticos pesimistas donde hablamos de la demolición o la restitución completa de la estructura o restitución parcial de la estructura, pero hay que retirar la estructura, hay que demoler una parte o demolerla toda. Entonces esto ya es un tema de pronóstico pesimista, donde la estructura en sí, según el estudio, no da para más y hay que brindar una estructura sustituta, digamos. ¿Cuál es el enfoque del que he estado hablando a lo largo de estos módulos de concreto de vanguardia? Y es llevarlo a las especificaciones. O sea, hacerlo desde las etapas tempranas, no llegar a depender del estudio de patologías para hacer las enmiendas. Hablamos de los concretos de vanguardia es porque están ideados de manera diferente. Y la invitación también es a que trabajemos de manera diferente los concretos y que no sean definiciones tan simples en los requerimientos que hacemos del mismo concreto, si detectamos o identificamos que hay servicios especiales que se requieren de un concreto. Hablemos de manera semejante si vamos a ocupar una camisa o vamos a ocupar una chumpa. Entonces, la chumpa que la necesitamos es para un ambiente específico de exposición. Puede ser que ocupemos protección de la lluvia. Lo mismo, requerir de una vestimenta que me va a proteger de un ambiente típico, que es una camisa, a una vestimenta que me va a requerir o que me va a brindar una protección especial. Lo mismo podemos estar haciendo nosotros en la concepción o en el requerimiento, el pedido del concreto. No lo pedimos como la chumpa que va a estar expuesta al agua, sino que lo pedimos como camisa. La misma camisa que se adapte a diferentes entornos. Y no deberíamos estar haciendo eso como los que requerimos en concreto. Lo mismo pasa también como los que brindamos el concreto. Si nosotros vamos a brindar concreto, desde el momento de hacer las consultas, si ese concreto debe tener prestaciones especiales, debemos hacer las consultas pertinentes. ¿A dónde van a colocar este concreto? ¿Cuál va a ser su motivo de servicio? Me puede llegar un requerimiento en concreto 4000, pero de manera proactiva un proveedor indicar para qué es ese concreto 4000 y sugerir algunas alternativas de concreto 4000 con habilidades especiales. ¿Y por qué lo decimos? Porque desde el diseño va a aportar el proveedor de concreto o el mismo diseñador, si el concreto es elaborado in situ, le va a aportar al concreto el elemento que le brinde la protección. Para las mismas acciones que estábamos hablando antes, las acciones físicas o mecánicas, las acciones químicas y los temas biológicos, y son las que deben estar consideradas en el concreto. Esta diapositiva, los que nos han acompañado antes ya la han visto. El mismo ACI determina mecanismos para brindar durabilidad para ciertos grados de exposición.
Entonces no tenemos tampoco que inventar algunas cosas. Podemos utilizar las referencias, y aquí solo estoy volviendo a traer la referencia para refrescarla con todos ustedes, y es que si hay grados de exposición previstos, entonces podemos brindar al concepto de diseño algunas características ya preestablecidas en el requerimiento. Entonces no es lo mismo un concreto 4000 que un concreto que va a estar con exposición al agua, y que lo único que se espera, porque el agua no es un agua agresiva, es que tenga baja permeabilidad. Entonces se especifica con una resistencia y una relación agua-cemento máxima. Una resistencia mínima y una relación agua-cemento máxima. Y estos son propiedades que debe cumplir ese concreto, más que definirlo como un 4000, que sí lo es para la característica que está en la resistencia mínima. No es un 4000 por definición, es que debe tener mínimo 4000 y tener una relación de cemento definida que asegure también la impermeabilidad. Debe cumplir los dos parámetros. Y muchas veces el mero cumplimiento de la relación agua-cemento me dispara la resistencia por encima del requerimiento mínimo de resistencia. Pero ya pongo las dos en la definición del concreto. También establecen expuestos por exposición a sulfatos unos parámetros a indicar a los materiales, a los concretos, al tema de resistencias, las relaciones agua-cemento, los materiales cementantes deseables a utilizar o se remite el ACI como recomendación de diseño, la cantidad de sulfatos en el agua, limitarla también, o sea, un agua con un control de sulfatos, y esto debe ser también sometido al diseño, o mejor dicho, el diseño someterse a estas consideraciones. En sitios portuarios tenemos grados de exposición especiales. Por ejemplo, la exposición al agua. Como les decía, el agua puede ser el medio para acelerar los deterioros. La exposición al agua de mar, digamos, es un estado mayor de criticidad de exposición al agua, porque no es un agua cualquiera, sino aguas con sales. El agua tiene alta concentración de cloruro de sodio, pero puede tener también otras sales y otros cloruros que al final deterioran generalmente deterioran de manera más acelerada el refuerzo, más que el concreto mismo, pero el concreto puede incrementar sus expansiones por exposición a sulfatos, si hay sulfato en los ambientes marinos. Entonces el concreto debe estar sometido a resistir estas condiciones con diferentes mecanismos de protección. Por la impermeabilización integral que debe tener por su diseño. Puede ser impermeabilización por protección superficial. Puede ser impermeabilizado también por asegurar la densificación adecuada del concreto. Eso lo aseguramos desde relaciones agua-cemento, adecuados vibrados o aditivos que aseguren que en el momento de la colocación de este concreto no solamente tenga la consistencia suficiente o la resistencia temprana, sino que también dé una viscosidad especial para que no adquiera agua del entorno en el que va a fraguar y por lo tanto no lave nada de lo que es la pasta del concreto, y vamos a tener el concreto integralmente desarrollado en sus propiedades según concepto. Esto es cuando estamos, por ejemplo, fundiendo elementos sumergidos, y este grado de conservación lo vamos a dar con diferentes mecanismos, como les decía ahorita. La exposición a sulfatos directamente en el suelo o aquellos que vienen en aguas con alta carga de sulfatos.
Y según el grado de concentración o exposición, entonces requerimos que sea un concreto de moderada resistencia a sulfatos o un concreto de alta resistencia a sulfatos. Y los cementos acompañan a estas definiciones. Tenemos en las normas cementos de moderada resistencia y de alta resistencia a sulfatos. Cuando lo hacemos a través de los concretos puros, es químicamente, y digamos, retornando un poquito a los conceptos de la química del cemento y las fases del clínker, si buscamos incrementar la resistencia a los sulfatos mediante la formulación química, estaríamos con un contenido de aluminato tricálcico, que es una de las fases, y limitarlo a un máximo cuando buscamos resistencia a sulfatos. Entre más bajo lo limitemos, digamos, incrementamos su resistencia a sulfatos, para llevarlo a moderada resistencia o a alta resistencia a sulfatos. ¿Qué otro modo tenemos de proteger mediante el cemento? Ya sea un cemento formulado con adiciones o la incorporación de materiales cementantes suplementarios. Y como otra medida, algunos aditivos que neutralicen el efecto de sulfatos en el concreto. Todos ellos, digamos, son formas de hacerlo a través de materiales. Digamos, aquí se están enumerando en el punto A y el punto B la protección a sulfatos mediante la selección de materiales. La otra forma de hacerlo es de lo que hablábamos antes, mediante la formulación del concreto que asegure impermeabilizaciones, que impidan que entren los sulfatos. Concretos más impermeables son concretos más resistentes a sulfatos. Por eso se densifican y se aseguran relaciones agua-cemento más bajas para tener concretos más impermeables. Esa es la manera concretera, digamos, de proteger, además de la selección de materiales mitigantes. Desde nuestro laboratorio también llevamos a la medición de parámetros. Tenemos en desarrollo e implementación estas pruebas, la de la capacidad del concreto a resistir la penetración del ion cloruro, la de resistir la permeabilidad al agua. Las dos nos arrojan información importante, digamos, la penetración del ion cloruro es esa capacidad de resistir los iones de cloruro que deterioren el refuerzo, por ejemplo. Es una prueba directamente vinculada a iones de cloruro. Y la prueba de penetración al agua es considerando la impermeabilización del concreto para ver qué tan resistente es a cualquier agente que pueda ser arrastrado por el agua, incluyendo los iones de cloruro. Entonces es una medida como un poquito más amplia de qué tan resistente es a la permeabilidad. Y tenemos también el tema de la reacción alcali-sílice. Ya hemos hablado en otros momentos del cemento, de los cementos resistentes al alcali-sílice como medida de mitigación. También tenemos implementado la prueba para medir el potencial de los agregados. Y finalmente hemos hecho en algunos casos también la medida de la interacción agregado-cemento para terminar de definir los agentes que entran en este fenómeno. Entonces podemos medir si los agregados son de moderada, alta o baja reactividad. Y sin embargo, pues volvemos a poner en el comentario de ustedes que la formulación de los cementos que mitigan la reacción ha sido uno de los mecanismos más exitosos que hemos logrado como empresa y como aliados de la industria para que este fenómeno sea cada vez una preocupación menor por el efecto tan a largo plazo que puede tener. Entonces, brindar soluciones hoy para cosas que pudieran manifestarse años o décadas después. Entonces, desde hoy, contribuir, digamos, desde nuestra parte, suministrando cementos que no van a ser parte del problema y por lo tanto eliminamos uno de los tres
puntos necesarios para que ocurra la reacción álcali agregado. Como hablábamos entonces, seguimos hablando del tema de las especificaciones por desempeño. Y este solo es un ejemplo. Quizás la nomenclatura no sea tan afín, pero la tengo aquí como referencia de cómo se especifica un concreto desde el punto de vista durable, con unas características que no son muy típicas de los requerimientos del concreto. Entonces, en estas especificaciones no se indica necesariamente resistencia, contenidos de cemento y relaciones agua-cemento y punto. Establece cuáles son las características que debe cumplir desde el punto de vista de funcionalidad. Entonces, claro, sí establece límites o valores de resistencia, que es el primer valor ahí, que tiene una nomenclatura europea para los concretos y sus resistencias. Luego pasa a definir cantidades mínimas y máximas de cemento. Entonces establece ciertos rangos para las prestaciones que busca en estas dos estructuras, que son un muelle. La columna intermedia son las características. La primera columna, la de la izquierda, es el parámetro. La segunda columna son las características que debe tener el concreto para la superficie, el deck del muelle. Y luego tenemos la tercera columna, que son las propiedades que deben tener las pilas del muelle. Entonces, vemos cómo establece resistencias, establece relaciones agua-cemento, máximos y mínimos de contenidos cementantes, cementos aceptables o combinaciones de cemento. También es los grados de exposición, el periodo de diseño, la vida que debe tener, la clasificación de penetración al ion cloruro, también un tema de consistencia para aquello que hablábamos de la viscosidad que debe tener. También temas de los agregados, contenidos de sulfatos, de álcalis. Y de esta manera se ha definido un concreto, digamos, un poquito más complejo en su denominación, pero que es importante indicar todos estos requerimientos cuando todos ellos, digamos, se complementan. No es una definición donde cada parámetro está ahí que entra en choque con las resistencias, sino que está bien estudiado para establecer que cumpla con los parámetros de servicio. De alguna manera, esto es un diseño a lo que le estamos apuntando cuando hablamos diseños de vanguardia. Es establecer cuáles son las características que debe tener. Y si en las características, digamos, no es necesario establecer, por ejemplo, el tipo de cemento, pero sí un grado de impermeabilidad, un grado de resistencia y un contenido mínimo de sulfatos, por ejemplo, entonces se especifica porque eso es lo que se requiere para sus condiciones de servicio. Este es un ejemplo de una especificación bastante compleja. No todas las especificaciones por desempeño deben llevar este grado de complejidad, pero sí el espíritu de lo que se está estableciendo aquí. Y vámonos con uno de los conceptos que hablamos al principio de esta plática de hoy, y es la vida de servicio o la vida de diseño. Si establecemos cuánto tiempo esperamos de servicio, cuando es una duración especial o no lo concebimos. Por códigos de construcción hay definiciones ya establecidas. Y generalmente nos hemos acostumbrado a que el código de construcción establece los periodos de diseño. El diseñador el diseñador estructural lo ha concebido así, pero no hemos indicado tal vez en alguna especificación que ese elemento estructural en particular debe tal vez tener propiedades especiales por encima de las edades de diseño típicas del proceso de diseño estructural. Porque puede ser un elemento particularmente susceptible
o que va a durar por un periodo adicional si la estructura está concebida para un desarrollo por etapas, por ejemplo. Son cosas que se nos pasan por alto en la práctica. El grado de exposición es una ilustración al diseñador de las características que va a tener y remitirnos también a lo que indica el diseño ACI para ciertos grados de exposición definidos ahí. Entonces podríamos obviar algunos de los puntos que están aquí, simplemente indicando el grado de exposición del concreto y la estructura. Eso ya puede ser una guía para el diseñador del concreto para que provea un material más competente. No es lo mismo hacer un diseño por desempeño que sea muy estricto en algunos aspectos, que restrinja parámetros, a pasar a una especificación prescriptiva, que podría ser el extremo opuesto de lo deseado y lo que estamos hablando de diseños de vanguardia, donde no le ponemos un rango, donde le ponemos una cantidad de cemento y una resistencia, fijados. Si no conecta la resistencia con la cantidad de cemento, entonces tendríamos un diseño contradictorio. Por ejemplo, podemos poner un mínimo de relación agua-cemento, un mínimo de resistencia y el concreto provisto cumplir ambas a cabalidad. Pero no es poner un tema prescriptivo de que me ponga tanto de cemento de tal tipo con esta resistencia y las tres variables no conectar en el diseño. Son rangos rangos que me aseguren un adecuado servicio. Si no, si lo pongo prescriptivo por diseño, ya no es una especificación, es un diseño en sí mismo. Y al proveedor de concreto o al que lo va a fabricar, no le dejaré margen y bien empiezan los conflictos entre las partes interesadas, entre el dueño de la obra, representado por su supervisor, con una especificación prescriptiva, el proveedor, contratista, y podemos tener hasta 4 partes aquí involucradas y requerir una decisión consensuada de cuál de las propiedades debo prescindir. Si le pongo una cantidad de cemento, una resistencia, un material, una relación agua-cemento fija y un grado de exposición, por ejemplo, y luego con todas ellas intentar asimilar una especificación. O sea, hablamos de máximos mínimos y generalmente hay que hacerlo a conciencia para restringir, pero no prescribir directamente la especificación. La prescripción con rango, con números específicos, no es prescripción, es un diseño en sí. ¿Y cómo hacemos esto? Pues de las especificaciones. Buscamos concretos durables, con características según las condiciones de servicio. Y empezamos a recurrir a los mecanismos que el diseñador de concreto tiene a mano. Entonces, ¿qué tenemos? ¿De qué podemos disponer? Entonces, podemos utilizar materiales cementantes suplementarios o sustitutos. Son de los principales coadyuvantes en la industria del concreto. En sitios donde la industria concretera está muy bien desarrollada y el mercado es amplio en materiales cementantes suplementarios, entonces los concreteros ya tienen inventarios de materiales a dosificar en sus mezclas para resolver condiciones de durabilidad específicas. Pusolanas, cenizas volantes, etc. Lo que hemos visto a lo largo de este curso. Los diseños de vanguardia los vimos que en la parte de materiales y en la parte de diseño, esto de los materiales cementantes suplementarios ha sido una constante, donde los tenemos a disposición, pero ahora hablando de durabilidad, es donde brota su mayor beneficio en el aporte a la durabilidad de los concretos. El contenido de ion cloruro, contenido de iones de cloruro directamente en el concreto, porque si son sometidos estos concretos a un medio que ayuda a que el ion cloruro se desplace
hacia el refuerzo, por ejemplo. O si el concreto es susceptible a la porosidad y permite la penetración de iones de cloruro externos, entonces estamos hablando de concretos de vulnerabilidad al ion cloruro. Entonces los diseñamos para controlar el contenido de cloruros, ya sea por el agua de mezclado al sitio al que va a estar expuesto y los ensayos que necesitamos realizar para no tener el problema de la penetración al ion cloruro. Entonces es un tema de mediciones. Tenemos los materiales mitigantes, tenemos las mediciones pertinentes para limitar el efecto de iones de cloruro. También el control de la cantidad de pasta, las limitaciones en diseño para que llevemos a tener un concreto durable, reduciendo la cantidad del material que tiene menor estabilidad volumétrica en un concreto. Y aquí hay que hablar que la estabilidad volumétrica la podemos potenciar buscando la mayor cantidad de agregado posible y reduciendo la cantidad de pasta. Si logramos un adecuado acomodo de partículas, volvemos a la charla de diseño y es incrementar, llenar los vacíos desde la granulometría del concreto, de los agregados, perdón, para asegurar la pasta suficiente solamente para envolver y ligar estos agregados. Y este es un mecanismo también de incrementar la durabilidad del concreto, asegurando su estabilidad volumétrica con los elementos más estables, que son los agregados. A menos que sean agregados especiales o algún tipo de espuma, por ejemplo, que no le aporta estabilidad volumétrica, sino que reduce los pesos. Pero estamos hablando de los agregados típicos que son más estables que el concreto. Que el concreto pierde humedad, pierde volumen y, digamos, tenemos variaciones volumétricas. También las reducciones en el consumo de agua. Puede ir ligado al concepto anterior de la estabilidad volumétrica, pero reducir la cantidad de agua presente también puede asegurarme mayor estabilidad del concreto, menor porosidad, recurrir a que la fluidez la podamos atribuir al concreto sin necesidad de aplicarle el agua que lo vuelva fluido, sino solamente aquella agua necesaria para la hidratación del cemento. Entre menos agua adicional a aquella requerida para la hidratación lleve esta mezcla, entonces puedo estarme ayudando a incrementar la durabilidad del concreto por un control minucioso del agua y no llevarlo en exceso, utilizando aditivos de última generación y que me vuelvan más eficiente el uso del agua a lo mínimo necesario para el concreto, para el adecuado funcionamiento del concreto. Tenemos también aditivos adicionales, aditivos funcionales, pues, aditivos que incrementen la propiedad que estoy buscando. La impermeabilización, la inhibición de corrosión o materiales inhibidores también de cualquier efecto químico que va a estar presente. Y el uso de fillers, son rellenos tal vez no funcionales, pero que contribuyen a la densificación del concreto y mejoran sus prestaciones, a diferencia de las otras que tienen un efecto tal vez funcional. Los fillers van tal vez conectados con el tema de la estabilidad volumétrica, el mejorar la granulometría de aquellos elementos que no constituyen pasta. Entonces los fillers no funcionales pueden tener un buen efecto para la durabilidad del concreto. Y algunas veces hemos hablado de que algún elemento solo es un relleno no funcional y que eso es nocivo para el concreto. Dependiendo del concreto, un relleno mineral
Un filler mineral puede tener efectos en la durabilidad muy aceptables para ciertas condiciones de servicio. Y como estamos hablando de concebir concretos durables, estamos hablando de mitigar de inicio y prevenir el efecto. Esta serie de gráficas creo que en charlas anteriores ya han aparecido cuando hemos hablado de temas de mitigación, diseño, mitigación, el efecto que tienen en la mitigación, pero hay formas distintas y solo vamos a repetir rápidamente qué representa cada una de estas gráficas. La superior izquierda es el efecto en la reducción de las expansiones por álcali-sílice, limitando las características del cemento, limitando la cantidad de iones que van a interactuar con la sílice de los agregados. Entonces, cambiando los cementos, la misma dosificación, pero cementos diferentes. Misma relación agua-cemento, pero cementos menos reactivos, digamos. Y vemos cómo varían las expansiones, que eso es lo que representan estas 4 gráficas, excepto la inferior derecha. La siguiente, la central de arriba, es diferentes concretos con diferentes cuantías de cemento. Entonces hay variaciones en expansión cuando bajo la cuantía de cemento en el concreto. Lo que les hablaba yo de reducir la pasta y mejorar la estabilidad volumétrica puede tener un efecto de expansión de diferente tipo también, de expansiones químicas. Reduciendo la cantidad de cemento puedo reducir expansión en sí misma y expansión por temas químicos. Variaciones en las relaciones agua-cemento. Entonces, menor expansión cuando reduzco, cuando incremento, perdón, aquí o reduzco las relaciones agua-cemento. Tenemos el agua-cemento más alta, en este caso, digamos, con menores expansiones, es similar al tema de la cuantía de cemento, pero lo que hemos modificado aquí es la relación agua-cemento fijando la variable cemento. Entonces modificando el agua prácticamente. Estaríamos hablando de con un agua distinta, misma cuantía de cemento, entonces modificar la potencial reactividad del concreto cuando ensayo qué tan susceptible es ese concreto con esas relaciones agua-cemento a las expansiones por álcali-sílice u otras. También tenemos el grado de adiciones. Entonces, a medida utilizo mayor cantidad de adiciones activas, entonces puedo reducir las expansiones por álcali-sílice y otras, y el tipo de adiciones también me determina qué tan efectiva puede ser cada una de ellas para el tema de mitigación de expansiones. Y la última gráfica, que es la que se distingue un poco, es el grado de expansión según el contenido de álcalis totales en una mezcla. No son los álcalis del cemento, sino los álcalis totales como un conteo o una medición de lo resultante en el concreto, en la mezcla. En esta gráfica también se les he mostrado y la efectividad que puede tener algunos materiales cementantes suplementarios en la mejora de características de resistencia, de permeabilidad, penetración de cloruros y reacción álcali-sílice, y nos fijamos que tienen buenos efectos en reducción de propiedades no deseadas y buenos efectos en el incremento de las resistencias a sulfatos y resistencias a compresión en general. Como hemos hablado en algunos momentos también, y les dije también al principio de la charla, la medida de la mitigación, especialmente para temas de largo plazo, implican hacer estudios y mediciones tempranas. Cuando hablábamos también de las patologías, hablábamos de lo importante que es hacer los estudios, no sobre el elemento enfermo, digamos, sino hacer ensayos
que nos permitan tomar parámetros atribuibles después a los concretos que vamos a desarrollar. Entonces, prevenir mediante estudios. Y aquí lo que tenemos como ejemplo son diferentes universidades o laboratorios que tienen patios de curado y de estudio con muestras de meses y años para medir el efecto del paso del tiempo en los elementos. Y esta imagen, que no tiene créditos, es porque directamente es una planta de Argos en Colombia, que también tiene lo que parece como un cementerio de especímenes, de donde se extraen corazones, hay cilindros que están ahí para ensayar varios años después, para medir el efecto de la durabilidad y las resistencias en el tiempo, o someterlos a ensayos especiales de durabilidad. Argos lo hace también en una de sus instalaciones. Y ya hemos hablado de las ventajas de los cementos puzolánicos y solo quería refrescar un poquito cómo mejoraban en las prestaciones en edades tardías como un tema de durabilidad. Es solo el refresh, pues aquí no es un tema nuevo porque lo dijimos desde que hablamos de los materiales, lo traemos como el cierre adecuado, porque tenemos la selección del cemento como uno de los elementos desde el aporte que tenemos nosotros de brindar diferentes propiedades y beneficios para lo que estamos buscando. Los concretos de vanguardia están acompañados de portafolios cada vez más diversos y eso también nos hace aumentar los conocimientos y los criterios para la adecuada selección de los materiales cementantes que nos brinden el beneficio deseado. Ya no es un solo cemento, las tablas de los cementos también están cambiando, las especificaciones y las normas están evolucionando, no solo en Estados Unidos, también en Europa. Los nombres de los cementos, la nomenclatura está asociada a temas de cada vez más de servicio y menos de formulación, porque van de la mano de la industria de los concretos de vanguardia. Desde nuestro mercado, donde los materiales cementantes suplementarios, digamos, no son tan accesibles, eso sí tenemos en las formulaciones de los cementos, las ayudas mediante formulaciones con adiciones cementantes, que son uno de los mecanismos para llevar a concretos durables, y solo es un tema de seleccionar el más adecuado. Entonces digamos, buscamos ser un facilitador en este sentido, y el portafolio es para responder a las necesidades diferentes que tenemos. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este tema de los concretos durables. Vincúlenlo, por favor, a todo lo que hemos estado hablando de los diseños, selección de materiales, calidad, porque la manera de hacer posible lo que hemos hablado hoy es concatenando los conocimientos adquiridos hasta este momento. Llevemos a los concretos mejor concebidos y van a ver cómo las estructuras duran más, porque a veces la impresión es que en estos momentos las estructuras duran menos, pero puede ser que nos estemos quedando cortos en la adecuada especificación y formulación para lo que es la tecnología moderna del concreto. Muchas gracias y bienvenida a las preguntas. Gracias, Miguel, por la conferencia. Hay una pregunta del ingeniero Heriberto Zelaya y menciona: para efectos de estudios de factibilidad, a veces se demanda estimar una vida útil de las obras. ¿Es posible, en base a alguna normativa, determinar un valor de tiempo o en sentido inverso? Dado una vida útil, ¿hay correlación para determinar resistencia de concreto requerida? Sí hay una correlación si lo vinculamos al grado de exposición. O sea, podríamos... aquí sí voy a, digamos, a presentar como útil el tema de los códigos de construcción. Nos brindan parámetros de vida útil típicos para el tipo de estructuras porque van ligadas al uso,
Entonces, según ciertos tipos de estructuras públicas, digamos, van incrementando su función. Las represas, por ejemplo, por definición tienen años de duración más relevantes, más importantes. Y ese tipo de funciones son los que nos van dando la vida útil. Y en consecuencia, entonces, interpretamos las otras tablas que son grados de exposición, grados de sometimiento o requerimientos especiales que me condicionan, digamos, lo que es la definición del concreto durable. Entonces, tomo los elementos, tomo lo que me dice el código, tomaré los temas de servicio y los traeré, digamos, como criterio de diseño de concreto, para que me dé el efecto de durabilidad según definición por código y durabilidad ante la exposición digamos, a la severidad de exposición a la que va a estar sometido. Generalmente son insumos para diseñar una mezcla. Entonces sí hay una correlación, pero son elementos del que concibe el concreto, con esos trabaja. Listo, también hay otra pregunta del ingeniero Milton Orellana. La consulta es, ¿tenemos cemento de alta resistencia inicial tipo 3 producido por Argos o solo por pedido especial? Tenemos cemento de alta resistencia temprana HE. No tenemos tipo 3. Las características que tiene el tipo 3 las brinda el HE, con beneficios adicionales que tiene el cemento HE. Resistencia al álcali-sílice, adición de puzolana que le incrementan las resistencias a edades tardías. Entonces el tipo 3 no lo producimos. Tenemos todo lo que el tipo 3 brinda y más a través de un producto, digamos, más avanzado. Por definición sería el homólogo en norma y por lo tanto, digamos, no vamos a fabricar un tipo 3 que tendría, digamos, menos beneficios solo para cumplir un tema de especificación. El HE lo sustituye y supera en prestaciones. Pertenece a otra norma, eso sí, pero es el homólogo del tipo 3. En temas de resistencia. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? No hay más preguntas, así que nos quedan 3 minutos para poder hacer el cierre de la conferencia. En ese caso, pues gracias Miguel por la conferencia técnica. Consultan si enviaremos la grabación por correo. Claro que sí. A las personas registradas en el link de hoy les vamos a compartir la grabación una vez lo hayamos editado. Como siempre les compartimos esta información. Y pues me tomo este pequeño momento para poder hacer el sorteo con ustedes en vivo para que puedan pues obtener un kit Argos por su participación en este programa que hoy estamos concluyendo y que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado durante estos 5 meses. Ahora mismo, pues estaba revisando el link donde se están registrando las personas, donde se registraron y ya están todos por la cantidad de personas que están conectadas todavía. Entonces, si me dan un segundito aquí para poder colocar los nombres y quitar los duplicados, porque pues hay algunos acá. Además de esto, y les voy a compartir pantalla ahora mismo, quiero darles la sorpresa también que estaremos pues premiando de cierta forma a estas personas que nos acompañaron por estos 5 meses que les mencioné, en el que llevamos a cabo el programa de tecnología de punta en concreto, y los que nos participaron desde el día 1, desde el módulo 1 hasta hoy, los vamos a considerar para que nos puedan acompañar en una visita al laboratorio de concreto en nuestra planta de Piedras Azules en Comayagua, en compañía pues del ingeniero Miguel Morazán. Vamos a estar considerando a estas personas que tuvieron su participación en 4 y 5 módulos, es decir, estuvieron conectados
ya sea en 4 conferencias y en 5 conferencias. Entonces estaremos haciendo ese sorteo también con estas personas. Pues de cierta forma queremos agradecer que estuvieron con nosotros todo este tiempo de transferencia de conocimiento, premiarlos de esa manera y tenemos por eso que revisar toda la asistencia que hicieron hoy para poder confirmar esas participaciones. Ya lo tenemos más o menos mapeado con los primeros 4 módulos, así que este sorteo lo vamos a llevar a cabo a lo interno, pero siempre lo vamos a hacer saber vía correo de quiénes son las personas premiadas, porque son 5 cupos los que vamos a sortear. Entonces, Miguel, te doy la palabra por ahorita para que pues les puedas comentar sobre esta invitación que les hacemos a los que ganarán aleatoriamente, claro. Mientras termino de hacer el ajuste para mostrarles el sorteo de los 10 kits Argos, que sí es por la participación en esta conferencia. Claro, Silvia. Les vamos a recibir en nuestro laboratorio de concreto. Digamos, es un laboratorio que está concebido para ustedes, para los clientes. Brinda servicios a los que utilizan nuestros productos. También es un laboratorio de vanguardia que realiza estudios especiales y ahí van a poder conocer los ensayos convencionales de concreto, análisis de agregados, análisis de concreto con personal certificado. Van a poder seguir preguntando lo que no hayan podido preguntar a lo largo de las charlas, y se llevan todo el conocimiento y cómo a través de un laboratorio concreto validamos lo que hemos estado hablando. No es teoría, sino que lo sometemos también a que lo vean en vivo. Y estos ensayos de durabilidad que tenemos en implementación, algunos ya están listos, otros estamos llevándolos simplemente a poner a punto los equipos, porque será un laboratorio diferente. Pues tenemos los ensayos típicos y que algunos los conocen, pero con equipo de punta, y a la vez ensayos no tan típicos, sino que son ensayos para llevar a corroborar lo que hablamos hoy, los concretos durables comprobados en funcionamiento. No es solamente un concreto de hacer cilindros y vigas y agregados. Vamos un paso más allá para comprobar durabilidades y concretos que respondan a necesidades. Y bueno, les vamos a recibir pues personalmente con las puertas abiertas para que vean que hacemos realidad lo que estuvimos hablando en estos módulos. Perfecto, gracias Miguel. Y pues el detalle de la invitación se la haremos saber una vez tengamos a los ganadores. Y ahorita vamos a hacer el sorteo entonces de los 10 kits Argos. Estos los vamos a hacer llegar al Colegio de Ingenieros Civiles para que puedan pasar por ellos tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula si saliera alguien de estas ciudades. Si no, pues nosotros nos vamos a encargar, si no están en estas ciudades, nos vamos a encargar de hacérselas llegar a casa. Entonces, por eso era importante que siempre nos indicaran en qué ciudad residían. Ahorita pues vamos a comenzar. Acá vamos a tener unas condiciones donde los ganadores sean 10, donde no hayan suplentes. Vamos a filtrar duplicados para que no salgan repetidos y lo vamos a hacer en 3 segundos. Y pues ahora confirmamos todos los participantes que están registrados hoy. Y comenzamos. Listo, entonces pueden ver en pantalla que tenemos Alejandra Ángulo, Heriberto Zelaya Peña, Angie Osorio, César Vanegas, Fanny Quiñones, Marlon Mejía, Freddy José Carvajal, Daniela Barrientos, Jamie Ávila, Jorge López. Felicidades, y aquí no sé si se muestra en mi pantalla cuál es el kit Argos que tenemos para ustedes.
¿Se logra ver, Miguel? No, no se mira. sigue saliendo la pantalla del sorteo. Ah, ok, perfecto. Ahorita les comparto entonces. Para que puedan tener pues un presente de parte de Argos, les vamos a hacer llegar un kit con una agenda de Argos cuando celebramos nuestros 40 años, un llavero que pues pueden ver que es como nuestro producto GU, también una pluma, un termo con nuestro logo, un portacelular y una memoria USB también que es como nuestro producto de GU. Entonces van a tener pues esto de parte de nosotros como en agradecimiento por haber participado en nuestras conferencias, por habernos acompañado durante este programa y una vez más pues agradecerles y recordarles que voy a estarles haciendo llegar esta conferencia en el link para que puedan volverla a ver en el momento que requieran. También les vamos a hacer llegar por correo el sorteo de la invitación que acabamos de hacer para que puedan acompañarnos en nuestra planta de piedras azules. Nos consultan cuándo podrán reclamar los ganadores. Esto tendrá que ser la próxima semana. Igualmente voy a mandar un correo a los ganadores para que pues confirmemos que ya están en las ubicaciones y pueden pasar por ellos. Pues nada más. Agradecerles nuevamente. Preguntan por los diplomas, Silvia, a los que participaron en todas. Sí, de acuerdo. Disculpa, sí. También esto es importante con lo de los links de asistencia. También vamos a estar brindando estos diplomas de participación de igual forma para los que estuvieron en nuestras conferencias, ya sea 4 o 5 o las 5 de ellas. Pues de esta manera poder premiar la constancia que tuvieron en la participación. Bueno, me sale, ya lo hemos buscado. Oh, perdón, que tenemos un micrófono encendido ahí. Listo. Listo, entonces también este diploma lo vamos a hacer llegar vía correo a cada uno para que puedan tenerlo de forma digital. Entonces, pues hemos concluido, les haremos llegar los regalitos a las personas que participaron, el diploma de asistencia a los que también participaron de forma constante. Estaremos pendientes todavía con el tema del sorteo para la visita a nuestra planta y pues esperamos seguir con estas convocatorias de transferencia de conocimiento que siempre les vamos a hacer llegar vía correo y se van a poder enterar por medio de la CHIC y por medio de la Chico y del SICH. Y cualquier cosa tienen nuestros correos también por una consulta que tengan. Estamos a la orden y pues no les quitamos más tiempo. Les agradecemos nuevamente, muy contentos de haber concluido y pues buenas noches. No sé igual si Jorge quisieras mencionar algo antes de cerrar y agradecer pues a todos los participantes. Sí, Silvia, buenas noches. Básicamente que las personas que salgan beneficiadas en la próxima rifa pues van a ser bien recibidos en nuestro laboratorio de concreto y pues felicitar a todos los que ganaron el día de hoy y agradecer a todas las personas pues que se han estado conectando y ese compromiso en pro del beneficio de nuestro país y el sector de la construcción. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, totales. 5 meses que se dicen fácil, pero llegamos a la meta. Muchas gracias y espero verlos allá en el laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias, buenas noches.